Cruella de Vil, Cruella de Vil, es todo un espanto. Cruella de Vil, carne de gallina te pondrá. Cruella. Hola, bienvenidos a este rinconcito de Lector para Todos. Hoy traigo una historia para las personas pequeñitas de la casa. Una historia que cuando nosotros éramos pequeñitos también nos gustó mucho. Espero que lo disfrutéis, las personas mayores y las personas pequeñas. Es mucho peor que Satanás. Doy paso a la historia de 101 Dálmatas, versionada de la película de Walt Disney, y está ilustrada con imágenes de esa misma película. ¡Comenzamos! Cruella de Vil. El feliz hogar de los Brown estaba formado por Roger, un joven músico al que todavía no le había sonreído la fortuna, Anita, su esposa, Nanny, que había servido en casa de Anita desde muchísimos años antes de que Anita contrajera matrimonio, y Pongo y Perdita, dos magníficos ejemplares de perros dálmata. En el momento en que comenzamos este relato, reinaba una gran alegría en la casa. Perdita acababa de traer al mundo 15 cachorros. A pesar de los inconvenientes que podían tener para acomodar tantos nuevos inquilinos en la casa, todos estaban muy contentos. La paz del hogar se turbó con unos larguísimos timbrazos en la puerta de entrada. Anita acudió a abrir presurosa, temiendo que ocurriera algo grave. Ante ella apareció una mujer delgadísima, muy alta, y que vestía un lujoso abrigo de pieles. Sin molestarse en saludar, la recién llegada apartó a Anita de un empujón y entró en la sala. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! Buenas tardes, Cruella, le saludó Roger muy fríamente. ¿A quién quieres ver? ¡A los cachorros, naturalmente! Y al ver llegar a Nanny con un pequeño bulto entre las manos, sin decir más lo destapó. Y al ver lo que había dentro, con gran desencanto dijo: ¿Solo uno? No, hay 14 más en la cocina, le dijo Anita. ¡Estupendo!, exclamó Cruella de Vil, sacando inmediatamente un talonario de cheques y una estilográfica. Me quedo con todos. A ver, ¿cuánto pedís? Los cachorros no están en venta, le dijo Roger. No digas tonterías. Con tu sueldo apenas tenéis para manteneros a vosotros. ¿Cómo vais a mantener además a 17 perros? Si lo que pretendes es subir el precio, no es problema, ¿eh? Dime la cifra. Te repito que los perritos no están en venta. Adiós, Cruella. ¡Necesito esos cachorros! Quiero tener un abrigo con piel de dálmata. Pongo y Perdita se estremecieron al oír semejante barbaridad. Aquella mujer pretendía hacerse un abrigo con la piel de sus hijos. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa, Cruella!, le dijo Roger así con mucha firmeza y mucha rabia. Está bien. Me voy, pero me vengaré. Ya lo creo que me vengaré. Como me llamo Cruella de Vil. 2 meses después, los cachorros habían crecido lo suficiente como para no dejar ni un minuto libre a sus padres con sus travesuras. Los únicos ratos tranquilos era cuando dormían y cuando ponían en la televisión su programa favorito. Las aventuras de Valiente, el perro policía. Cuando acabó la película, Perdita se incorporó y les dijo: «Es hora de ir a dormir». Los cachorros le siguieron dócilmente hacia la cocina, excepto 2. Flappy, que contemplaba embelesado los anuncios, y Fatty, el eterno dragón, que repetía casi constantemente: «Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre». Al final, después de un poco de trabajo, lo consiguieron. Y después de dejar a los perritos dormidos, Pongo y Perdita fueron a reunirse con sus amos para salir a dar su paseo habitual. Ninguno de ellos advirtió la presencia de una destartalada furgoneta aparcada junto a la acera.
cuyos ocupantes parecían muy ocupados en leer el periódico. Pero tan pronto como nuestros amigos doblaron la esquina, salieron del vehículo y corrieron hacia la casa de los Brown. Estaréis conmigo que esto era muy sospechoso. Algo iba a suceder. ¿Qué podía ser? Se acercaron y llamaron al timbre. Cuando Nanny acudió a abrir, el más bajo de los dos enseñó un maletín mientras decía: «Buenas tardes, señora. Somos de la compañía del gas y venimos a hacer una revisión». «Pues ya es raro», les respondió Nanny sorprendida. «En el maletín pone compañía eléctrica». «Mi compañero se ha equivocado. Somos de la compañía eléctrica, claro, sí. Venimos a revisar la instalación». Pues será mejor que vengan más tarde, cuando la señora y su esposo hayan vuelto. No tardarán mucho». «Lo sentimos», le dijo el más alto mientras la empujaba para entrar en la casa. «No tenemos tiempo que perder». ¿Pero qué hacen ustedes?», le gritó Nanny al ver que los dos individuos se ponían a registrar la casa mirando incluso debajo de los muebles. «Váyanse de aquí o llamo a la policía». Gaspar, el más alto, se dejó de contemplaciones y metió a Nanny de un empujón en una de las habitaciones, cerrando la puerta con llave. Después continuaron registrando la casa hasta encontrar el cesto donde dormían los cachorros. Agarraron el cesto cada uno por un lado y corrieron hacia la furgoneta. Cuando poco después Nanny consiguió salir de la habitación que la habían encerrado, vio que los cachorros habían desaparecido y no quedaba ni rastro de los ladrones. Cuando volvieron los señores, fue una tragedia. Roger puso varios anuncios ofreciendo una recompensa por la recuperación de los cachorros, sin obtener el menor resultado. Cada noche, cuando salían a pasear, recorrían callejuelas y jardines con la vana esperanza de encontrarlos, sintiéndose cada vez más tristes. Perdieron toda esperanza de recuperarlos. Cuando les llamó por teléfono Cruella de Vil, burlándose de ellos. Había leído el anuncio en el periódico. Eso les dijo, y se había enterado de su desgracia. Roger enseguida adivinó que estaba implicada en la desaparición de los perritos. «Solo nos queda una solución», le dijo Pongo a Perdita. «Acudiremos a la llamada de la noche». Sí, claro, es lo único que puede hallarlos», le respondió Perdita un poco más animada por aquella esperanza. «Cuando oigáis en el profundo silencio de la noche un penetrante ladrido, seguido de un aullido largo que se pierde en la distancia, y notéis que mucho más lejos otro perro repite como un eco la llamada, no penséis que son simplemente dos chuchos que se ladran. Si os paráis a escuchar, notaréis que la llamada se repite una y otra vez, en todas direcciones, hasta cubrir un campo amplísimo en muy pocos minutos. Ese sistema de transmisión se conoce en el mundo canino con el nombre de la llamada de la noche. Pongo lanzó al aire la señal de alerta. Había que buscar rápidamente a 15 cachorros robados, sin pérdida de tiempo, pues estaban en peligro. La señal fue captada por un gran danés y un pequeño fox terrier que inmediatamente corrieron a sus puntos de emisión para repetir a los cuatro vientos el mensaje. Inmediatamente se escuchó a lo lejos la repetición del mensaje. Y otra vez, mucho más allá, más lejos, un perro pastor que viajaba en una barcaza repetía el mensaje a menudo y así llegó hasta una granja situada en el centro de un valle. «Un mensaje de la llamada de la noche», dijo el caballo, que a pesar de no entender el mensaje, imaginó que se trataba de algo importante. «Tips, despierta al coronel». El perrazo despertó inmediatamente, poniendo toda su atención en el mensaje que se repetía intermitentemente. 3 ladridos largos, 2 cortos, un guau. 15 cacharros han sido robados, exclamó el perro llamado Coronel. ¿15 cacharros?,
preguntó extrañado el capitán, el caballo. ¿Y qué puede importarle eso a la llamada de la noche? Eso me pregunto yo. Espera. No son cacharros. Son cachorros. 15 cachorros dálmatas han sido robados. El gato, que respondía al nombre de Tips y a quien el perro había dado el grado de sargento, intervino en la conversación. Mi coronel, el otro día, cuando paseaba cerca del castillo, me pareció oír como gemidos de cachorros. ¿Estás seguro, Tips? El viejo castillo de los Deville lleva abandonado muchos años. Eso es precisamente lo que me llamó la atención. Vi luz en una de las ventanas del piso inferior y al acercarme para investigar es cuando oí los ladridos de los perritos. Muy bien, Tips. Voy a transmitir a Londres que tenemos una pista. Entre tanto, vuelva usted allí y averigüe lo que pueda. El mensaje, recorriendo el sentido inverso, llegó hasta Pongo y Perdita, y no les cupo duda de que habían encontrado a sus hijos. El castillo de los Deville no puede pertenecer más que a Cruella de Vil. Ya sabía yo que esa mujer tenía que ver con la desaparición de nuestros hijos. Vamos para allá inmediatamente. Mientras Pongo y Perdita corrían hacia el punto que indicaba el mensaje de la llamada de la noche, Tips había subido a la ventana iluminada del castillo y echado un vistazo a su interior. Lo que vio le hizo soltar un maullido de asombro. La estancia estaba abarrotada de cachorros dálmata. Quedó allí tras varios intentos, consiguió contarlos. Llegó a contar hasta 99 perritos. En la habitación también había 2 individuos de muy mal aspecto, sentados en un sofá desvencijado mirando la pantalla de un televisor. Sí, se trataba de Gaspar y Horacio, los secuaces de Cruella de Vil que habían secuestrado a los 15 cachorros. El sargento Tips se deslizó dentro del caserón a través de una ventana rota. El gato ya había trazado un plan. Mientras los 2 individuos estuvieran distraídos mirando la televisión, él sacaría a los cachorros de la habitación y después del castillo. Sin hacer apenas ruido, Tips hizo señas a los perritos para que salieran de la estancia a través de un agujero en la pared, guardando absoluto silencio. El problema se presentó con Flappy, que, atento a cuanto sucedía en el televisor, no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo a su lado. Al fin, después de 1000 peripecias, el gato consiguió que todos los dálmata estuvieran en la habitación de al lado. Tan solo unos pasos les separaban de la libertad. De pronto, escuchó el chirrido de los frenos de un automóvil, junto a la puerta del castillo, y unos pasos precipitados que se acercaban. Tips apenas tuvo tiempo de esconder a sus protegidos bajo el hueco de la escalera, antes de que Cruella de Vil hiciera su entrada en la sala. «¿Pero se puede saber qué estáis haciendo?», le gritó a los 2 guardianes. «¿Dónde están los cachorros?». «Estaban aquí hace un momento, jefa», le contestó Gaspar, mirando perplejo a su alrededor. «¡Id a buscarlos al momento! Hoy mismo tenéis que sacrificar a todos. Necesito las pieles. ¿Me oís? Necesito las pieles». «Sí, jefa, sí, la oímos», le replicó Horacio tapándose los oídos para no quedar sordo ante las voces de esa mujer. «Ahora mismo haremos lo que manda». Cruella abandonó el castillo y poco después se oía el motor de su potente automóvil rugir, perdiéndose en la distancia de vuelta a la capital. «Será mejor que acabemos este asunto cuanto antes», le dijo Gaspar, cogiendo un atizador de la chimenea. «No podría soportar de nuevo los gritos de esa mujer». «Pero bueno, ¿dónde pueden haberse metido?», preguntó Horacio, mirando a su alrededor, no viéndolos por ningún lado. «Pero no sé por dónde pueden haber salido». Estarán durmiendo en cualquier habitación. Vamos a buscarlos». Entretanto, Pongo y Perdita se hallaban ya muy cerca del castillo. Pese al tiempo que llevaban corriendo con todas sus fuerzas, la esperanza de salvar a sus hijos les daba nuevos ánimos para resistir el agotamiento. De vez en cuando se detenían para interrogar a algún miembro de la llamada de la noche, para comprobar que seguían por el camino correcto. En una de las ocasiones, un gran danés les informó: «Es ese caserón de allí. Por cierto, hace un momento vi salir de allí a una mujer muy alta y delgada. Parecía muy satisfecha».
Debe de ser Cruella de Vil. Vamos, vamos, deprisa. Dentro del caserón, Gaspar y Horacio habían descubierto por fin a los cachorros bajo el hueco de la escalera. Frente a ellos, con los pelos erizados y bufando furiosamente, Tibbs trataba de hacerles frente para proteger a todos los perritos. Ya sabéis, defendiéndose como gato panza arriba. Dale un garrotazo a ese gato, le dijo Gaspar. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Horacio levantó el garrote, pero detuvo el movimiento cuando la puerta de la casa se abrió de repente. Dos perros entraron violentamente mostrando sus afiladísimos colmillos. Gaspar y Horacio, sin tiempo para darse cuenta exacta de lo que sucedía, se vieron arrollados, no acertando siquiera a defenderse. Mientras Horacio era arrojado contra la chimenea, dando gritos de terror ante el ataque de Perdita, Gaspar corría por toda la habitación, intentando evitar las dentelladas de Pongo. Muy pronto, los dos rufianes comprendieron que su única posibilidad era la huida, y escaparon a la carrera hacia el campo, dejando abandonados a sus víctimas y sin pensar en lo que Cruella de Vil pudiera hacer con ellos. Una vez libres de sus enemigos, Pongo y Perdita se vieron rodeados de sus hijos y del resto de los cachorros que salían por todas partes de sus escondrijos. Será mejor que no pierdan tiempo, les aconsejó Tibbs. Esos bribones no tardarán en reaccionar y volverán de nuevo. De ser así, como vendrán prevenidos, no será fácil derrotarlos otra vez. Tienes razón. Vámonos ahora mismo. De todos modos, será muy duro el viaje hasta Londres con todos estos cachorros. ¿Cuántos son? Pues yo conté 99. ¿Qué van a hacer con ellos? Me refiero a los que no son sus hijos, claro. Llevárnoslos con nosotros, por supuesto, le respondió Perdita. No vamos a dejarlos en manos de esos salvajes sabiendo las intenciones que tienen. Están ustedes muy cansados, les dijo Tibbs. Lo mejor será que vayan a la granja y se reúnan con Coronel. Es el perro que localizó su mensaje. Allí podrán descansar un rato. Los cachorros podrán alimentarse y reunirán fuerzas para la dura jornada que les espera. Comprendiendo que el sargento Tibbs tenía razón, hicieron lo que les indicaba. Y así, horas después, iniciaban la marcha hacia Londres un grupo de 101 dálmatas. El camino, cubierto de nieve, no era lo más idóneo para los perros, y mucho menos para los cachorritos, que con mucha frecuencia se hundían en la nieve y había que ayudarlos a salir. A pesar de todo, los perritos aguantaban la marcha sin quejarse y esforzándose en no quedarse rezagados. De vez en cuando, sobre todo cuando tenían que cruzar una carretera, Pongo limpiaba con ramas las huellas dejadas en la nieve para que sus perseguidores no pudieran descubrirlos. Entretanto, Cruella de Vil había vuelto al castillo y al no encontrar ni siquiera a sus esbirros ni a los cachorros, se imaginó que algo había ocurrido. Al volante de su poderoso automóvil se lanzó carretera adelante, rechinando los dientes de rabia. A la entrada del pueblo encontró la furgoneta de Gaspar y éste le explicó, tartamudeando de miedo, lo que había ocurrido. ¡Inútiles! ¡Inútiles!, les gritó Cruella. Más os vale que aparezcan, ¿eh? Si no los encuentro, me haré un abrigo con vuestras pieles en lugar de las del dálmata. Sin embargo, el grupo de fugitivos se encontraba muy cerca de ellos. Un perro de raza indefinida les había indicado que un camión de transporte iba a salir hacia Londres y que no les sería difícil ocultarse entre la mercancía. El único inconveniente era que había que atravesar todo el pueblo y, evidentemente, 101 dálmatas no podrían pasar desapercibidos. En esas estaban cuando Pongo tuvo una gran idea, ya que vio que en una de las casas acababan de limpiar una chimenea y habían dejado junto al muro un montón de hollín. Al verlo, ¡Vamos a revolcarnos todos en él!, ordenó. Cuando toda nuestra piel esté teñida de negro, nadie pensará que somos dálmatas. La idea no pudo dar mejor resultado. Los perritos fueron desfilando frente a Cruella y sus secuaces sin que ninguno reparara en ellos. Uno a uno fueron encaramándose al camión ayudados por Perdita. No aparecen por parte alguna, jefa. Ni un solo dálmata en toda la región, decía Gaspar.
mientras los perros estaban pasando delante de ellos. Todos los perros que hay aquí son dogos negros, como esos, no hay dálmatas. Cruella lanzó una distraída mirada a los perros que acababan de subir al camión y que ya tenía el motor en marcha. En aquel preciso instante, un goterón del deshielo cayó sobre la cabeza de Pongo, dejando al descubierto su verdadera piel, cuajada de lunares, sobre un fondo blanco como la nieve. ¡Nos han engañado! ¡Nos han engañado!, gritó Cruella. ¡Esos perros negros son dálmatas! ¡Son ellos! ¡Detened el camión! Pongo ayudó a subir el último de los cachorros, teniendo lo que hacer él cuando el vehículo ya estaba en marcha. Y desde allí vio cómo el coche de Cruella y la furgoneta de sus secuaces se lanzaban en su persecución. En su afán por alcanzar a los fugitivos, Cruella se salía de la carretera con mucha frecuencia, patinando aquí y allá y dejando trozos del coche en ambos lados. Para complicar aún más las cosas, la furgoneta de Gaspar y Horacio venía pisándole los talones patinando en la helada escarcha que cubría el camino. Cruella intentó en vano adelantar al camión, pero la carretera era demasiado estrecha y el arcén estaba cubierto con montones de nieve. En su desesperación por apoderarse de los cachorros, Cruella lanzó su vehículo lateralmente contra el costado del camión, con ánimo de despeñarlo por un barranco. Sorprendido, el conductor del camión pisó los frenos, haciendo que el coche de Cruella pasara como una bala por delante, mientras que la furgoneta se estrellaba contra la trasera del camión. Fuera de control, el auto de Cruella y la furgoneta de Gaspar se hundieron en el abismo. Cayeron mientras que el camión continuaba su viaje hacia Londres. ¡Los he perdido! ¡Los he perdido!, se lamentaba Cruella, cuando pudo salir de entre los restos de su destrozado coche. ¡Los he perdido para siempre y todo por vuestra culpa, inútiles! Y nosotros hemos perdido nuestra furgoneta, que era lo único que teníamos, le dijo Gaspar, muy indignado. Mire, señora, deje de gritar, que me duele la cabeza. Tiempo después, cuando el camión se detuvo en una calle de Londres, el conductor se sorprendió ver descender de su vehículo nada menos que a 101 perros. Pongo abrió la marcha en dirección al domicilio de los Brown. Tras él caminaban 99 cachorros y Perdita, al final del grupo, cuidaba de que ninguno se extraviase. Pongo ladró frente a la puerta de la casa. «¡Son nuestros perros!», gritó Nani llena de alegría. «¡Han vuelto! ¡Están aquí!». Al abrir la puerta fue atropellada por una avalancha de perros que se dispersó por toda la casa, poniéndolo todo perdido de hollín. Roger y Anita, sorprendidos al principio, abrazaron a sus perros con indescriptible alegría. «¿Pero ¿de dónde ha salido tanto cachorro?», preguntó asombradísima la buena de Nani, mientras trataba de quitar el hollín a los cachorros con un plumero. «No sé, a lo mejor son nuevos hijos de Pongo y Perdita», replicó Roger. De todas formas, que sean bienvenidos». «Mantenerlos ya no será un problema», dijo Anita, que no se cansaba de abrazar a Perdita. «Ahora ya somos ricos. Lo malo será acomodarlos a todos en esta casa tan pequeña». «¿No sabes, Pongo?», siguió diciendo Roger. «Ahora soy un compositor famoso y rico. Compuse una canción inspirada en Cruella de Vil. Y el éxito ha sido rotundo, arrollador. Ya se han grabado millones de discos». Y como para rubricar sus palabras, la radio se puso en ese momento a sonar la canción Cruella de Vil. Riendo, Roger se sentó al piano y se puso a tocar a la vez que sonaba la radio. Cruella de Vil, Cruella de Vil, es todo un espanto. Cruella de Vil, carne de gallina te pondrá. Cruella, Cruella, la ves venir y crees que es el diablo, pero al llegar tendrás que admitir que en gran error estás, pues ya de cerca ves que Cruel es mucho peor que Satanás. Humana no es, no sé qué será, y cual feroz bestia se debe enjaular. El mundo fuera mucho más feliz sin esa Cruella de Vil. Pongo, Perdita, los cachorros, Nani y los Brown fueron felices. Bien,
Y aquí acaba la historia de los dálmatas, tal y como la contó en su día en la película Walt Disney. Aquí bastante más resumida que en la película, por supuesto. Nos vemos en la próxima entrega. La ves venir y crees que es el diablo, pero al llegar tendrás que admitir que en gran error estás, pues ya de cerca ves